El cine en Cuba está muerto. Hoy te cuento el porqué y todos los detalles. Comenzamos nuestro recorrido cinéfilo en la calle Infanta para mostrarles cómo se encuentra a día de hoy el multicine de mismo nombre. Porque sin dudas este fue uno de los que recuperó su vida básicamente en los últimos días del pasado año 2025, producto de toda la serie de películas nuevas y no tan nuevas que se estuvieron estrenando como parte de un festival. Bueno, miren, ya no hay ni cartelera. Y sí, está escuchando bien. Hace unos días se estuvo realizando un evento donde de cierta forma se promocionaron toda esa serie de proyectos, películas nuevas y no tan nuevas. Entonces, para hablar un poco de este contexto, pongámonos un poco cómodos porque sí, hay unos cuantos detalles para hablar respecto a esta situación. Este cine, Multicine Infanta, entre otros, dentro de la ciudad que vamos a estar visitando en este video, en los últimos días del pasado año 2025 recuperaron su vida en el sentido de volver a ver colas de cubanos esperando para comprar su entrada y disfrutar de todo este material audiovisual. Algo que hace años no se veía, al menos aquí en La Habana. Digamos que hace décadas el cine cubano era sinónimo de identidad, de crítica social y legado cultural. Hoy, ¿por qué cuando una película cubana se estrena parece como que casi nadie la ve dentro de Cuba? ¿Por qué se puede decir que la producción cinematográfica está agonizando a pesar de que aún se siguen haciendo filmes? Aquí, a modo de contexto, les traigo unas pequeñas investigaciones y datos al respecto. ¿Por qué pareciera que el cine cubano está muerto? Las razones principales radican en la crisis económica y los recursos insuficientes, ya que el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, más conocidos como el ICAIC, y cineastas independientes sufren una débil financiación que limita producción, postproducción y distribución. Básicamente, si no existen los fondos monetarios y el presupuesto necesario, es algo imposible concluir una película, hacerla de todo, ni mucho menos ir por la parte de la promoción y todo el marketing que necesita para llegar a más campos que el habitual. Tenemos también la poca distribución real, ya que aunque se hacen películas, muchas no llegan a salas con amplia promoción o campañas de marketing atractivas que generen público masivo. También tenemos la competencia de plataformas y cine extranjero, donde las películas internacionales, a menudo con mayor presupuesto y distribución digital, capturan la atención del público que antes iba al cine nacional. Por no decirles que las pocas películas cubanas que se estrenan, si el cubano puede esperar a que salgan por el paquete semanal y copiarla, ya se ahorra la ida al cine y como que esa cultura y esa vidilla de disfrutar de una película o un estreno en una pantalla cinematográfica o en la pantalla grande, ya como que ha decaído en los últimos años. Por no mencionarles los apagones, la infraestructura y el ruido mediático, ya que incluso en festivales oficiales hubo problemas técnicos y cancelaciones de proyectos locales por fallas técnicas o cambios de programación, lo que afecta a la percepción del cine en vivo desde la isla. Ahora, mientras nos movemos rumbo al próximo cine que vamos a estar visitando en este video, vamos a estar haciendo todo un recorrido y mientras tanto vamos a seguir abordando este tema, hablándoles un poco del famoso festival que venimos mencionando desde los inicios del video. Bueno, vamos a recorrer un poquitico más Infanta, porque por aquí mismo atravesamos y ya salimos a la zona más poblada en cuanto a los cines actuales que quedan vigentes aquí dentro de la ciudad de La Habana. Y bueno, mientras ustedes me acompañan en este recorrido, como les dije, vamos a seguir dialogando de esta temática, hablando ahora del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, celebrado recientemente aquí en la ciudad de La Habana. Les cuento que este fue como que la catapulta principal para darle un poco más de visibilidad a todos los proyectos y a todas esas películas que vengo mencionándoles desde los inicios del video. Y este festival, en su edición número 46, celebrada en diciembre del pasado año 2025, como les estoy mencionando, fue la principal vitrina oficial para estrenos cubanos en el año. Aunque muchas de esas películas no consiguieron distribución digital o promoción fuera de ese circuito.
Puedo decirles además que este evento suele reunir obras de cine latinoamericano y aunque presenta producciones cubanas, la cobertura y el interés popular siguen siendo limitados. Vamos a coger por acá y vamos a atravesar. A mí me gusta que no me piquen. Bueno, ya estamos llegando a la intersección de O con 23. Miren lo que queda del antiguo Huacamba. Ya esto aquí viene siendo como una MIPYME. Y cada vez que pasa un tiempo determinado y uno pasa por un lugar donde recuerda edificaciones del ayer, poco a poco se siguen transformando hasta que desaparecen por completo. Vaya milagro. Y no le han cambiado el nombre, no han quitado el cartel. Pero bueno, no vamos a desvirtuarnos. Aquí mismo en 23 y O quiero mostrarles otro de los cines que recuperó vida, por decirlo de alguna manera, que es el de La Rampa. Que mayormente durante la etapa de las vacaciones, ¿saben? Julio y agosto, bueno, ya lo pueden estar viendo ahí, ganó un poco más de popularidad, pero para otro público, el público infantil, donde estuvieron haciendo diferentes actividades para los niños, eventos, y bueno, lo veo cerrado porque me surge la duda. Bueno, miren, aquí veo una taquilla de precios que dice funciones cinematográficas, 10 pesos, los conciertos de espectáculo y variedades, 2.50, los musicales, 2.50, teatro y humor, 2.50, infantiles, 20 y 50, y otras actividades, 50. Sí, definitivamente me causaba duda los precios actuales del cine y de las actividades que se ven por acá. Entonces vamos a movernos. Que yo me acuerdo, no me acuerdo ahora si cuando yo iba al cine, estamos hablando de que, por ejemplo, ir a ver una película, no me acuerdo si era $1 la entrada o 5 pesos, algo de eso. Entonces vamos a movernos un poco 23 porque los otros cines que les quiero mostrar, que vienen siendo el más importante, o el más famoso, o el más reconocido por ustedes, que se encuentra aquí, que es el Yara, tenemos que evidentemente caminar un poco por aquí por 23. Y bueno, aprovechando parte del recorrido, sí, desde ayer domingo, en la madrugada, amanecimos con un clima bastante lluvioso y por eso es que ven así todo medio nublado y gris. Esta es la cola del Banco Metropolitano. Y aquí recordando lugares viejos del tiempo de uno, como el Ticoa Club. Dejamos atrás la Zorra del Cuervo. Y eran lugares que hace unos cuantos años atrás, en conjunto con estos mismos cines, le daba mucha, pero mucha vida a esta calle 23. Hoy, que me imagino ustedes viendo estas imágenes y otras imágenes que han tenido la oportunidad de visualizar en otras plataformas digitales, una calle que está prácticamente desértica en comparación a tiempo atrás, que todos los días, en cualquier horario, había un movimiento de personas aquí, vaya, grandísimo. Incluso me sorprendió como recientemente, aunque me imagino que habían puesto esta lona por el tema de las lluvias, se retomó lo que se conocía en el ayer como Arte en la Rampa, que hace un tiempo bastante prolongado ese espacio ahí estaba muerto y ya no se hacía nada. Y tuve que parar las grabaciones, pues se acercó una persona a mí para preguntarme, en inglés por supuesto, si yo venía de Turquía o de otro país. Increíble. Bueno, ya nos estamos acercando a Yara. Y bueno, gente, respecto a los temas que hemos tocado hasta este punto en el video, puedo decirles que sin duda el Yara es como que la sede principal de todos esos acontecimientos. Lugar donde más o menos con estos estrenos o semiestrenos usted encontraba una mayor cantidad de personas haciendo fila para comprar las entradas, para ver las películas. Yo en lo personal criterio
muy personal, no he visto ninguna. Quiero darle oportunidad a algunas, pero me pasé la temporada donde las estaban estrenando y en plataformas digitales es un poco complicado encontrarlas, aunque bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante. Bueno, quitando la parte de esa etapa de estrenos, ya vuelve a la normalidad, a su realidad habitual, donde, como pudieron ver, hay varios puntos de venta de personas que están vendiendo chucherías y productos así. Y del otro lado, varias personas cogiendo un carro para otros destinos dentro de la ciudad. Pero puedo decirles que aquí era donde tú te encontrabas mayor cantidad de personas haciendo cola para ver las películas en esa etapa. De hecho, yo no veía una cola en un cine hace años. Yo creo que la última euforia que hubo así fue cuando se estuvo estrenando de cierta forma, ¿no?, la película biográfica de Marilyn Monroe, que él estuvo interpretando una actriz cubana, Ana de Armas, y por eso fue el furor en esa época. No me acuerdo ni qué año fue, que pienso que eso es algo por lo cual deben apostar aquí en Cuba con el tema de los cines, porque de esa manera atraen a bueno, mi opinión, ¿no?, pueden atraer a un mayor público con los estrenos internacionales, cosa que nunca se ha visto aquí. Y puede que, ¿saben?, llame bastante la atención y se vuelva a retomar esa vida, porque si solo apuestan por las producciones nacionales, evidentemente se está viviendo lo que se vivió en la actualidad. Pero si hacen un mix entre estrenos internacionales y estrenos nacionales, creo que la realidad puede ser otra. No sé, déjenme su opinión en la parte de los comentarios. Ahora vamos a movernos a el otro cine que quiero mostrarles, porque por ahí también nos vamos a estar poniendo cómodos para ya entrar un poco en materia en cuanto a el tema de los estrenos, qué películas son, de qué tratan y de cierta forma dónde uno puede verlas. Saluda. Bueno, aquí en 23 entre H y G está el Riviera, que es otro que también mantiene su vida, vamos a decirlo así, con diferentes actividades importantes, recreativas y demás. Aquí también se encuentra todo cerrado. Déjenme preguntar a ver. Bueno, estuve preguntando ahí mismo de Riviera y ya en efecto lo que les estaba mencionando, ya una vez pasados los días en donde estuvieron aconteciendo o donde estuvo aconteciendo ese festival como tal, ya las películas como que no se están proyectando, y otra de las actividades que de cierta forma le da vida a todos estos establecimientos es el hecho de la proyección de cine cubano, entre otras películas de otros países, que son películas antiguas que en diferentes horarios, en diferentes días se proyectan, y la persona que esté interesada o que quiera verlas puede llegarse hasta aquí y disfrutarlas. Ok, es momento de, en este punto del video, hablarles de todo un resumen de todas estas películas, de todos estos estrenos que quizás usted no conozca, no tenga conocimiento que realmente sucedió. Y ojo, los invito a que pongan en la parte de los comentarios si le han dado una oportunidad a estas películas, si han logrado verlas, qué les parecieron. Y también importante, me gustaría como que para enriquecer el video poner el tráiler de la película, pero por temas de derecho de autor y copyright y todo lo demás, tuve una muy mala experiencia la última vez que intenté hacer un video con este formato, tomando fragmentos de películas, porque es algo, una ley de las plataformas digitales, el hecho del contenido de autor. Así que en este caso van a tener que irse con un póster de la película para no tener que estar envuelto en ningún tema de eso, de copyright ni nada por el estilo. Vamos con la primera de, creo, 7 que tengo aquí, que voy a hablarles de su sinopsis y todos los detalles que deberían saber. Incluso vamos a hablar un poco de cómo usted puede hacer, que esto es algo bien difícil, para poder verla. Mi Jaén, que es un documental dirigido por Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Vilar. El estreno fue en la premiere de este evento del ICAI dentro de este festival, y fue proyectada en fin de año en el Cine Yara, que hace cuestión de minutos estuvimos mostrándoselo.
En el caso de la sinopsis, se trata de un retrato documental del legendario luchador olímpico cubano Mijaíl López, donde se exploran su preparación, disciplina y el cambio hacia su quinto título de oro olímpico en París 2024, con escenas de entrenamiento y entrevistas íntimas. Ahora, tengo aquí como que algo que no deberían fiarse de todo, porque bueno, yo he intentado buscarlas por todos los lados y es un poco complicado. ¿Dónde verlo? En internet. Por lo general, documentales del ICAIC suelen estar disponibles posteriormente en plataformas oficiales del ICAIC o retransmisiones en festivales especializados online. Vamos con La Calle 232, dirigido por Rudy Mora, y también fue estrenado como parte de todo este festival, así que ya no voy a mencionarles ese detalle. En el caso de la sinopsis, se trata de una exploración dramatizada de la vida cotidiana en una avenida habanera, mostrando personajes diversos y sus luchas sociales, económicas y culturales en medio de la Cuba contemporánea. ¿Dónde verlo? En cines locales durante su exhibición oficial, periodo que, como les mencioné anteriormente, ya pasó, y podría aparecer en ciclos de cine nacional o muestras online del ICAIC. Vamos con Baracoa, director Luis Ernesto Doñas. La sinopsis trata de una mirada a la vida en la histórica ciudad de Baracoa, ciudad que muero de ganas por visitar, la verdad, donde la tradición, la memoria y la supervivencia se entrelazan en historias de personajes que enfrentan cambios sociales, económicos y culturales. ¿Dónde verlo? Lo mismo. Entonces les estoy hablando de cosas que básicamente es incierta ahora hacer una exploración y dar con ella hasta que pase un tiempo y la logren poner en alguna plataforma digital, en alguna página verificada cubana, incluso en el paquete semanal. 5 historias de amor y un bolerón desesperado. Dirigido por Arturo Santana, cuenta esta película, una película coral con 5 historias de amor ambientadas en La Habana, con personajes comunes que atraviesan crisis personales, relaciones y afectos en un contexto urbano lleno de desafíos. Relatos sobre amor, pérdida y resiliencia en tiempos modernos. Tenemos como quinta Cherry, dirigida por Fabián Suárez en la parte de la coproducción, y nos cuenta una historia sobre un coreógrafo de ballet clásico que vive con orgullo su identidad y cuerpo, mientras enfrenta prejuicios sociales, pasiones y relaciones humanas complejas. Disculpen el sonido ambiente porque sí, hay una bulla tremenda hoy en la ciudad. Vamos con Nora. Yo pienso que esta viene siendo como que una de las que más llamó la atención. En el caso de su sinopsis, trata de un drama íntimo que sigue a la protagonista Nora en momentos de introspección, cambios y decisiones personales que repercuten en su entorno familiar y social. Y terminamos con Malecón, dirigida por Carlos Larrazábal. Cuenta o se encuentra ambientada en la icónica avenida del Malecón habanero. Esta película examina historias de ciudadanos comunes que transitan por esa emblemática arteria de la ciudad, reflejando esperanzas, derrotas y sueños. Y así concluye este pequeño resumen de toda la serie de películas que se estuvieron estrenando de cierta forma o no en este festival, que bueno, en otros tiempos había un estreno prácticamente en todo el año, era tremenda euforia, la gente decía, oye, vamos para el cine para ver la película nueva, las colas eran interminables, pero la espera valía la pena porque podías disfrutar en el cine, la algarabía de la gente, la bulla, y bueno, son tiempos que las personas que pudimos vivirlo, verdaderamente lo extrañamos porque ya eso más nunca volvió a suceder. Entonces, de esta manera concluimos este video cinéfilo. Cuéntenme si sabían de estas películas, si las han podido ver, si algún realizador producto de este festival de cine latinoamericano pudo llegarse aquí a Cuba y también la disfrutó, porque sí, con este festival, como les mencioné, también se llevan a cabo estrenos de otras películas de otros países del continente de Latinoamérica. Pero bueno, todas sus impresiones y todo lo que quieran al respecto, déjenlo de abajo en la parte de los comentarios. Y saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unas horas con mucho más contenido. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.